Nada, solo quería daros la bienvenida a todos, agradeceros a acompañarlos en esta sesión. Yo soy Joana, trabajo en Salvia 365. Pues nada, somos una empresa especializada en acompañar a las organizaciones en su transformación digital con soluciones tecnológicas y como ha dicho John Nelly, pues hoy vamos a ver la herramienta de Wofu, que es una solución que ya muchas empresas estáis integrando para optimizar todo el tema de la gestión del tiempo y los recursos humanos. Y nada, os dejo con los compañeros Josnel y Antonio Herrero, que os van a explicar pues, las principales funcionalidades de la herramienta y cómo se integran también pues, con la solución como SAGE. Y nada, un placer teneros aquí con nosotros y cuando queráis. Pues, Muchísimas gracias, Joana, y perdonar a todos que yo voy a nada. ya sé que son las 12 y aquí ya estamos ya a tope. Así que, bueno, nada, pues decía, como dice Joana, pues hablaremos de mensaje contra horario de Wofu, que es una plataforma para la gestión del tiempo, pero queríamos antes pues hacer una pequeña intro sobre el tema del control horario y los cambios que se avecinan con la nueva normativa. Que os decía, es una nueva normativa que viene de un acuerdo de la legislatura entre el PSOE y Sumar, que luego ha habido un acuerdo entre los sindicatos y el gobierno en diciembre del 2024, que el Consejo de Ministros se ha evaluado en febrero, que se ha vuelto al Consejo de Ministros en junio y que ahora mismo está en tramitación parlamentaria. Esta nueva normativa habla de la reducción de la jornada a 37, de 40 a 37 horas y media, de un cambio muy importante en lo que es el registro de jornada, por eso estamos también un poco aquí, de reforzar el tema de la desconexión digital y otro punto muy importante que queremos comentaros es el cambio en las sanciones. O sea, si antes tenía 6.000 euros de penalización o de multa por no tener el registro de horario bien, eran 6.000 euros por empresa, hasta 6.000 euros por empresa. Y ahora pasa a ser hasta 10.000 euros, pero por empleado. Con lo cual, aquí, bueno, queremos un poco poner en contexto para que tengáis en cuenta. Y muchos a veces nos decían, no, yo no tengo una libreta y no pasa nada, o yo no lo hago y ya pagaré la multa. Pues os invito un poco a la reflexión en este sentido y el objetivo de la sesión de hoy, pues eso, es daros herramientas para que cumpláis con la ley y nos evitemos todo este tipo de multas. Preguntas que siempre nos hacen. ¿Qué pasa si reducimos la jornada de 40 horas a 37 y medio? La gente que hace menos horas, ¿cómo queda? Bueno, pues los contratos a tiempo parcial que estén por encima de las 37 horas y media pasarán a considerarse contratos a tiempo completo. Las personas que están haciendo jornadas reducidas de 20 horas, por ejemplo, tendrán derecho a mantener el número de horas con un incremento proporcional en la jornada, en el salario, perdón. Un incremento proporcional en el salario. ¿Por qué? Porque si por 40 horas yo cobraba 1.000 euros y por 20 horas cobro 500 euros, pues cuando por 37 horas y media siga cobrando 1.000 euros, por 20 horas cobraré más. Cobraré, yo qué sé, 650, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengáis en cuenta para las negociaciones, para los presupuestos y para la organización dentro de vuestra compañía. En el caso del registro de jornada, el registro de jornada sigue siendo obligatorio, sigue siendo responsabilidad de la empresa la llevanza del registro. Si así un trabajador no ficha porque no quiere, la responsabilidad es de la empresa y así hay sentencias que lo avalan. ¿Por qué? Porque la empresa puede poner medidas disciplinarias si alguien no ficha. Una primera medida disciplinaria, pues, es una falta leve. Una segunda vez que no fiches, dos faltas leves. A la tercera es una grave y ya con dos graves, pues, es una muy grave y es motivo de despido, incluso, disciplinario. Con lo cual, hay herramientas para que la empresa garantice el cumplimiento de esta normativa. Por otra parte, el acceso, que también es una novedad muy importante. O sea, sigue siendo obligatorio, pero se le añade que sea por medios digitales para que pueda garantizar la objetividad, la fiabilidad y la accesibilidad por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo va a ser esa accesibilidad? Pues eso es algo que aún se está debatiendo porque la gran novedad en cuanto al registro de jornada en la nueva normativa, y ojo, salga adelante o no lo de la reducción de la jornada, que está en tramitación parlamentaria, que en las noticias escuchamos que Junts per Catalunya no está por la labor de apoyar esta nueva ley. Lo que sí ha dejado claro el Ministerio de Trabajo, que es que aunque no salga adelante lo de la reducción de la jornada, el registro de jornada y los cambios en el registro de jornada
sí que siguen adelante. Y con cambios importantes, porque pasará de ser un apartado dentro de un artículo, que fue lo que pasó en 2019, a ser un artículo completo dentro de la norma, dentro del Estatuto de los Trabajadores. Será el artículo 34 bis. Os avanzo que en el anteproyecto, que está publicado en la web del Ministerio del Trabajo y que es público y todos podemos consultar, si os lo imprimen, son 2 folios, solo para el registro de jornada. Y aquí habla de la obligatoriedad del registro, insisto, por medios digitales y el acceso de la Inspección de Trabajo a toda esta información, preferiblemente de manera inmediata. Digo preferiblemente porque ya sabemos que la realidad es mucho más rica que la ley y luego hay sectores donde no hay una disponibilidad, ¿no? a Internet y el acceso a la nube no es inmediato, pero en la medida de lo posible se exigirá que sea inmediato. Y por otra parte, se mantiene la obligatoriedad de guardar el registro durante 4 años. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que si ahora mismo estáis fichando con una libreta, ya esto no os valdrá en breve. Si estáis fichando con un Excel, tampoco, porque el Excel es digital, sí, pero no hay acceso remoto por la administración. Si lo estáis haciendo en una aplicación móvil que os hizo el de la gestoría o tu primo el informático, que está muy bien, que hasta ahora esto valía, pero que a partir de ahora esta aplicación necesita garantizar una objetividad, una fiabilidad y una accesibilidad. Con lo cual, es necesario que sea accesible por medios digitales y en un formato estándar. O sea, no me vale que lo hagas con Linux vinculado con el Java 45.32. Esto tampoco. Es digital, pero no es accesible y no es en un formato habitual. Y así lo dice la ley, además, de manera expresa. Como digo, estamos intentando hacer esta introducción también para que pongáis al día de qué necesitáis y qué estáis buscando, ¿no? Que algunos no lo tenéis muy claro. Esta información es pública, está disponible en la web de, como os decía, del Ministerio de Trabajo y el anteproyecto con todos sus artículos y toda su letra pequeña está disponible aquí. También nosotros, si nos lo pedís, pues os lo podemos dar sin ningún tipo de problema porque, como os digo, es una información que es pública. Otro punto importante, es el tema del derecho a la desconexión digital. Cuando hablamos de control horario o de registro de jornada, muchos nos identifican, pues yo qué sé, pues es la web del fichaje, ¿no? Pero ojo, debemos tener en cuenta que el registro de jornada y todo lo que es la jornada es un tema transversal dentro de nuestro día a día. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar el derecho a la desconexión digital, tenemos que garantizar el derecho a la protección de datos, tenemos que tener en cuenta la prevención de riesgos laborales. Y entonces es importante que lo tengamos en cuenta al momento de elegir una aplicación. En el caso del derecho a la desconexión digital es algo que también se fortalece con la nueva normativa, porque la desconexión digital, al igual que la protección de datos, es algo que venimos hablando desde 2018, o sea, es una normativa de 2018 que tiene que irse adaptando poco a poco a nuestra realidad. Hace unos años, pues no teníamos el teletrabajo tan extendido como lo tenemos ahora a partir de la pandemia, los entornos de trabajo a distancia o de distribución irregular de la jornada no han adquirido protagonismo en los últimos años y lo que pretende el legislador es, a partir de ahora, pues poner el ojo también en estos temas. Que si tú a las 10 de la noche, mi responsable me pide algo porque yo tengo una jornada flexible, pues que esa flexibilidad tiene unos límites. Y a las 10 de la noche mi responsable no me puede pedir un informe o me lo puede pedir, pero yo no estoy obligado a contestarle y sobre todo no puedo ser sancionada por este tema en el caso de que no incumpla. E incluso no estar, tengo derecho a no estar localizable fuera de mi jornada. Todo esto se irá trabajando en la negociación colectiva, igual que las horas, ¿no? Porque si decimos, si bajamos de 40 horas a 37 horas y media, pues si nuestro convenio dice que tenemos que hacer 1.700 horas, pues ahora serán 1.600 y tantas. Y esto también se da un margen para la negociación colectiva, el tema de la jornada y el tema del derecho a la desconexión. Y sobre todo que tengamos en cuenta, bueno, un poco lo que nos pide la nueva normativa. ¿Cuándo entrará en vigor? Pues no lo sabemos. En principio, al día siguiente de su publicación en el BOE. ¿Cuándo se publicará en el BOE? Pues cuando Puigdemont diga que sí. En el caso del registro de la jornada, que es ahora un poco el debate que hay en el Parlamento.
En cuanto a la reducción de horas, perdón. En cuanto al registro de jornada, habéis visto las noticias de la última semana, de hecho ayer y antes de ayer ha salido en prensa, publicada la intención del Ministerio de Trabajo, porque así lo ha hecho saber la ministra en los diferentes mítines que va dando por ahí, que el registro de jornada sí que seguirá adelante. O sea, toda la modificación del registro de jornada seguirá adelante y es un compromiso firme que todo esto salga publicado durante el 2025 y la adaptación de los convenios a 31 de diciembre del 2025. Así que un poco poneros en contexto de en qué punto estamos. Tips para adaptaros. Oye, en cuanto a la reducción de la jornada, tener en cuenta que hablamos de reducir a 37 horas y media de cómputo de media anual. Es decir, de media te tienen que salir 37 horas y media a la semana. Que multiplicas 37 horas y media por 52. Bueno, eso es ya lo que tiene que poner el convenio colectivo. El total de horas serán 1.700, 1.648. Hay sectores en los que ya se hacen 37 horas y media. Hay sectores donde se hacen 38 horas y tendrán que adaptarse de otra manera. Hay sectores donde se hacen 37 horas y media y quieren ir a las 35. Ya esto entra dentro del margen de la negociación colectiva. Nosotros simplemente que estemos atentos a cómo lo queremos poner en marcha en nuestras empresas. Reducimos media hora al día, nos vamos a una jornada intensiva de verano, creamos bolsas de horas, o sea, todo lo que yo haga de más de enero a julio lo puedo disfrutar en agosto o en septiembre. La jornada intensiva de verano la hacemos en agosto o hacemos julio y agosto y el resto del año mantenemos el horario habitual y así compensamos. Nos vamos a una jornada de 4 días para los más valientes, porque no he explicado, pero en Wofu tenemos más de 3.000 clientes, más de 400.000 personas fichan cada día con nuestra plataforma y tenemos un poco de todo, ¿no? Y nosotros venimos aquí a daros tips desde nuestra experiencia. Hay empresas valientes que ya hacen 4 horas, o incluso empresas que han ido a un modelo de trabajo por turnos, que antes no tenían. Eh, bueno, pues todas estas cosas son las que tenemos que ir pensando e ir teniendo en cuenta al momento de seleccionar una herramienta que os garantice poder adaptar a vuestra realidad. No solo para la distribución de la jornada, sino también para el fichaje digital que dijimos. Fichaje digital, accesible, no, trazable, etc. En el caso de Wofu, mensaje contra horario, os pongo aquí 9 para que quede bonita la presentación, ¿no? Pero tenemos más de 10 sistemas de fichaje, que ya, bueno, mi compañero Tono, que ha venido no solo a acompañarme, a darme soporte moral, sino también a acompañarme en esta presentación, os explicará un poco más el detalle, por eso voy un poco rapidillo para darle también tiempo a él sin pasarnos de lo que tenemos agendado, pero podemos fichar por la web, por la app, por un código QR, por un código PIN, por dispositivos físicos, y ojo, digo dispositivos físicos y no biométricos, porque ya sabéis que en 2023 hay una interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos donde limita muchísimo el uso de datos biométricos para el registro de la jornada. De hecho, para el control de acceso, porque para el registro de jornada considera que no es proporcional. ¿Es ilegal? No, pero hay que demostrar la proporcionalidad. O sea, no es lo mismo tú usar la huella para fichar en un entorno donde hay controlar el acceso, en un entorno donde hay pólvora, productos químicos, información altamente sensible o material altamente sensible, a que sea simplemente para entrar por la puerta, ¿no? Del despacho. En este sentido, pues hay que evaluar la proporcionalidad, hacer un análisis de riesgos, poner medidas técnicas suficientes. Y ya os digo que para solo el hecho de fichar no se considera proporcional. No se dice que es ilegal, pero hay que demostrar esa proporcionalidad y muy difícil de demostrar. ¿Vale? Por otra parte, un trabajador que no se quiere descargar la aplicación en el móvil porque es invasivo con su protección de datos. Oye, tenemos el fichaje por WhatsApp, envías un WhatsApp y ya está, es menos invasivo y también te permite cumplir con la ley. Todo esto integrado en una plataforma SaaS bueno, que os permite tener la visibilidad en todo momento de quién ha fichado y sobre todo la trazabilidad de cuándo, cómo, dónde y también se puede limitar por geolocalización o lo que sea. Quiero decir que el fichaje digital que nos pide la nueva ley, si no lo cumplimos es porque no queremos, porque métodos de fichaje hay de todos tipos y colores.
y adaptables a nuestra realidad. Otro tema importante, las reglas. ¿Qué pasa si alguien llega antes, si se va después? Si llega más tarde o si se va antes. Si tiene para comer una hora y come en 45 minutos o come en hora y media. Si en vez de fumarse un cigarrillo, se fuma una cajetilla de cigarrillos durante su jornada laboral. ¿Esto es jornada efectiva de trabajo o no? ¿Hay que ficharla o no? ¿Cuáles son los niveles de flexibilidad? ¿Cuáles son las tolerancias? ¿Qué se considera jornada efectiva de trabajo y qué es jornada teórica? ¿Y dónde están un poco los límites? Tener en cuenta que son cosas que se adaptan a vuestra realidad. ¿Qué pasa con los excesos? ¿No? Entonces, si llegas más tarde, pues ya luego lo compensas por la tarde, ¿no? Y te doy unos límites. Pero si llegas antes o te vas después, ¿esto qué hace además? ¿Qué sucede? La primera media hora, la segunda hora, haces una bolsa de horas, como decíamos, tú a lo mejor en enero haces 10 horas al día y luego en agosto haces 2, ¿no? Eso se hace una bolsa, cómo se compensan esos excesos, es nuestra realidad, cómo se puede adaptar a nuestros picos de productividad, bueno, a los intereses de cada empresa, ¿no? Entonces, todos estos son elementos que debéis tener en cuenta para cumplir con la ley. En el caso de WOFU, pues lo tenéis. Hacemos un acompañamiento experto, tenemos todo lo que es gestión del tiempo, que no es solo control horario, sino también vacaciones, ausencia, presencia, gestión documental, comunicación interna, turnos, eh, todo ello en una interfaz muy usable con una API que nos permitirá, en caso de que la administración diga, quiero tener estos informes y me los tienes que subir a esta plataforma, que es una de las variantes que se está manejando actualmente, que el Ministerio de Trabajo va a tener un sitio y ahí tú tienes que subir la información. ¿Cómo lo hacemos? Pues en el caso de WOFU tenéis una API. Nuestros clientes se desentienden del asunto. Puede ser también, como hay en otros países donde ya tenemos presencia, que es la administración se conecta a través de un usuario y una contraseña previa validación. Bueno, en ese caso también, con el caso de WOFU, podremos solventar esta casuística. Porque, como os digo, tenemos presencia en diferentes países y esto de que la administración se conecte y vea lo de los fichajes no es nuevo. O sea, en España no estamos inventando la rueda, sino que ya estamos cogiendo experiencia de otros países que así lo hacen y al final tampoco es tan dramático. Por supuesto tenéis mejoras continuas porque hacer una plataforma SaaS pues vamos añadiendo funcionalidades y nos vamos adaptando a la realidad que nos va exigiendo. WOFU está en el mercado desde hace más de 10 años y hemos ido creciendo junto con la normativa. Los que sois de recursos humanos ya habéis visto que en los últimos años pues tenemos más adaptaciones que en los últimos 30, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para seguir acompañando. Entonces, en este sentido, he robado un poco de tiempo porque simplemente quería daros estos tips de qué viene, qué tenemos encima de la mesa, para que seáis conscientes y responsables al momento de elegir una plataforma para el fichaje. El fichaje no es algo nuevo, es algo que existe desde 2019, que es obligatorio. Si no lo estáis haciendo, pues poner las pilas porque hay campañas de inspección de trabajo sobre este tema, igual que hay del plan de igualdad en estos últimos meses. El registro de jornada vuelve a estar de moda, por decirlo de alguna manera, salen las noticias y es importante que tengáis no solo el registro de jornada, sino un registro de jornada que garantice que cumplís con la ley y lo hagáis con garantías. Entonces yo, si os parece, todas las preguntas que tengáis los iremos respondiendo al final de la sesión. Ahora dejo la palabra a mi compañero Tono para que pueda presentaros la plataforma y hacer un pequeño recorrido, que es casi lo que más os interesa a muchos en estas sesiones, pero no he querido dejar de yo colarme por aquí para poneros un poco en alerta sobre qué es lo que estamos buscando, ¿no? ¿Qué ofrecemos y por qué en este sentido? Así que Tono, no me enrollo más y te dejo que nos expliques un poquito qué es WOFU, o sea, de control horario, como lo queramos llamar. Muchas gracias, Josneri. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Yo soy Tono Herrero, estoy a cargo de el equipo de partners, sobre todo dentro del área de SAGE, control horario. Y el objetivo de esta parte de la sesión es daros una visibilidad muy clara de cómo funciona nuestra plataforma, cuáles son un poco las aplicaciones de algunos de los elementos que ha comentado Josneri, es decir, cómo
os vamos a dar garantías, ¿no?, del cumplimiento de esta normativa a través de esos diferentes elementos y sobre todo pues un recorrido a través de la plataforma pues para que veáis un poco qué es lo que puede ver un empleado, qué es lo que puede ver un responsable, cómo nos adaptamos realmente a las casuísticas, a las políticas horarias de cada cliente para, insisto, encontrar un equilibrio entre vuestra filosofía, vuestra cultura, vuestra realidad y sobre todo también el cumplimiento de la normativa, ¿vale? Em, Dicho esto, sobre WOFO, sobre Sage Control Horario, deciros que somos una solución especializada en la gestión del tiempo. Nuestra obsesión gira en torno a ahorrar tiempo y recursos, en algo que sabemos que históricamente ha acarreado mucha pérdida de tiempo administrativo. Y sobre todo los módulos que vamos a ver pues son los que tienen que ver con la gestión del tiempo, ¿vale? El tema de fichajes, por supuesto la parte de ausencias, que también es importante para que la presencia esté bien regulada, es decir, que puedas justificar cuando alguien no ha fichado, es decir, si está de vacaciones, un permiso retribuido, lo que fuera. Bien, este es el dashboard principal de cualquier empleado. Todo lo que veis aquí pues se puede customizar para poder darle permisos para tener la visión que queráis que tenga el empleado, pero antes de eso, sí explicaros un poco el punto de partida, ¿vale? Yo me voy a loguear como administrador. Importante destacar que nosotros los proyectos los entregamos llaves en mano, es decir, una vez firmamos el acuerdo, pues lógicamente tenemos reuniones con el cliente donde creamos primero pues toda la estructura organizativa, creamos a todos los trabajadores y aquí entro ya un poco en detalle dentro de la ficha del trabajador. No me quiero entretener con cosas no tan importantes, pero sí en referente a lo que comentábamos antes de los métodos de fichaje. Al final sabemos que la realidad de los clientes es que pues, todos aquellos que tengan ordenador o móvil de empresa pues, pueden fichar a través de estos métodos, pero también hay otros colectivos de trabajadores que a lo mejor no tienen ordenador o móvil de empresa o no tienen internet en donde desarrollen la actividad o no tenéis tecnología para poner ahí a lo mejor un dispositivo. Bueno, pues ahí a colación de lo que comentábamos, que sepáis que de cada trabajador podemos habilitar los tipos de fichaje que queráis, es decir, pues que pueda fichar a través del móvil, que solo pueda fichar a través de un dispositivo de tarjeta. Tenemos el portal Código PIN también, importante destacarlo, que es una tablet entre comillas o cualquier ordenador donde lo convertimos en un teclado virtual y cada trabajador puede poner su código para que luego eso se suba como el fichaje de entrada o salida de dicho usuario, ¿vale? Tenemos también el fichaje vía OCR, que es una tecnología que acabamos de lanzar prácticamente al mercado. Básicamente es para situaciones extremas, ¿no?, a nivel de fichaje. Por ejemplo, lo hemos implementado en personas pues, de la industria agroalimenticia que están recogiendo pues, frutos en un lugar en el que no hay internet, no hay ni siquiera línea de teléfono, no hay un espacio para poner dispositivo y ahí pues simplemente se puede seguir fichando en cualquier otro soporte físico, pero el responsable puede hacerle una foto a esos fichajes cuando acabe la jornada y subirlo a Wofo para que se carguen y se incorporen al resto de fichajes y ya, lógicamente, estén en una plataforma digital, accesible por parte de la administración, etc, etc, ¿vale? En definitiva, todos los métodos que queráis que podamos aplicar a los diferentes grupos de trabajadores. Luego, como os decía, también crearemos la estructura organizativa, departamentos, cargos. Sobre todo esto es para luego poder filtrar bien en los informes y algo que también suele preocupar mucho a nuestros clientes en referente al tema de los fichajes y del control horario son las políticas horarias, ¿vale? Ya ha mencionado Josnelli algunos ejemplos de, oye, ¿qué pasa si mi trabajador llega unos minutos antes? ¿Qué pasa si llega o se va unos minutos después? ¿Qué hago con el exceso? ¿Cómo se categorizan? Bueno, pues que sepáis que todo eso lo podemos customizar en base a vuestra política horaria, es decir, Wufo no viene a cambiar las reglas del juego, sino simplemente a digitalizarlas, ¿vale? Impedir que tengáis que estar entrando cada día en los fichajes de los trabajadores, a ajustarlos, a revisarlos, a ver si ha salido un poquito más tarde, sino simplemente a que se categoricen. Si hubiera excesos de jornada, pues que se categoricen, por ejemplo, con una bolsa de horas de compensación o con el concepto presentismo, ¿no?, que sería bajo su responsabilidad y no sería jornada efectiva. O a lo mejor dices, sí, mira, yo a partir de media hora quiero que esto vaya a un listado, un cómputo de horas extra, con un límite de 80, pero que me va a impactar directamente en nómina. Y por supuesto decir que eso se puede enviar automáticamente a Sage. Luego os daré más detalles del tema de la conexión con Sage, ¿vale? Definitiva,
cualquier tipo de configuración acerca de cómo se calcula la jornada efectiva de trabajo y los posibles excesos. Y luego los horarios también, definir muy bien pues si hay tolerancia, si hay flexibilidad. Todo esto lo podemos crear y definir para cualquier empleado para, digamos que dibujar su realidad, ¿de acuerdo? Su realidad horaria respecto a cuándo tiene que fichar, cómo y cómo se tiene que calcular la jornada. Bien, a partir de aquí, respecto a los métodos de fichaje, pues los que son, por ejemplo, a través del ordenador o del móvil, simplemente es pulsar el botón entrar, no tiene ningún misterio. Las interacciones que le pedimos a los empleados simplemente es fichar a través de cualquiera de los métodos que hemos comentado y justificar las ausencias, ¿vale? Antes de pasar a las ausencias, deciros también respecto, otra cosa que preocupa mucho a los clientes, son los olvidos de fichaje, ¿vale? En ese sentido, que sepáis que tenemos un detector de incidencias, que es un informe que al tener los horarios de todo el mundo, tener los días laborables, saber cuándo van a estar de vacaciones, nos permite detectar perfectamente cualquier olvido de fichaje, ¿vale? Eso se acumula en este informe, que son fichajes pendientes de corregir, y la idea es enviarle una notificación al propio trabajador para que él mismo sea responsable de corregir su fichaje. No seáis vosotros o recursos humanos quien tenga que ir detrás de la gente, revisando los fichajes del día anterior, corrigiéndolos, sino que todo eso se puede descargar en los trabajadores para que ellos mismos sean responsables y así de esta manera, sí es cierto que vosotros siempre tendréis la última palabra a la hora de validar cualquier fichaje que se haya corregido o editado por parte del empleado. Hasta que no lo valide la empresa no es definitivo, pero simplemente es una validación en vez de tener que hacer toda la corrección, ¿vale? Dicho esto, sobre el tema de las vacaciones y ausencias, tan importante es que tengamos perfectamente registrado pues, los fichajes de cualquier trabajador, hora de entrada, hora de salida, el cálculo, cuando es fin de semana, cuando es festivo, como en el caso de que alguien pues, no venga porque es festivo o porque ha pedido vacaciones, que estén perfectamente registradas. ¿Cómo se hacen esas peticiones? La idea bajo nuestro punto de vista, la manera más eficiente es que el trabajador haga esas solicitudes, ¿vale? Esto también se puede centralizar por parte de los administradores que lo registréis vosotros en su nombre. Pero si es un trabajador el que va a hacer esa solicitud, que sepáis que ellos tendrán su disponible, o sea, verán su saldo de vacaciones para evitar la típica pregunta, oye, ¿cuántos días de vacaciones me queda? Que tantas veces nos han hecho. Podrán ver su calendario a 12 meses vista, con todos los festivos, los nacionales, locales, autonómicos, y básicamente hacer una petición de ausencias para justificar precisamente una ausencia. Es simplemente elegir cuál es el motivo de la ausencia. Todo esto es absolutamente configurable, la duración de los permisos, si tenéis días de asuntos propios, festivos de corporativos, todo esto lo customizamos en base al convenio de cada cliente o lo que nos trasladéis, pero básicamente a la hora de hacer una petición, si yo, por ejemplo, me quiero ausentar, me invento la próxima semana del 23 al 27, elijo el rango de fechas y le doy a solicitar. ¿Vale? Esto es lo único que tiene que saber hacer un empleado para dominar Wofo. A partir de aquí, el responsable de este usuario habrá recibido una notificación de que uno de sus subordinados le ha pedido una solicitud de vacaciones. Pensad que los responsables o recursos humanos tendréis una visión del calendario de vacaciones muy clara, donde podréis ver quién va a estar ausente y sobre todo lo que queremos es darle un criterio rápido y ágil para poder aceptar o rechazar esa solicitud de vacaciones, ¿no? En base un poco a la disponibilidad del equipo, a los intereses del negocio y a partir de aquí es tan sencillo como, insisto, tomar esa decisión con las solicitudes pendientes de aceptar. En el momento en el que el responsable, por ejemplo, lo acepta, se le notifica al empleado, se incluye en el calendario de ausencias, se le restan los días de vacaciones y, por supuesto, si yo como empleado me voy a la planificación de los fichajes, lo que veré es que de cara a esa semana del 23 al 27, a diferencia del resto del mes donde sí que tengo planificado un horario, ya están incluidas las vacaciones que me ha aceptado mi responsable. Y esto es clave para que durante estos días no se, no se no salte el informe de incidencias respecto a que esa persona se ha olvidado de fichar porque su ausencia está justificada. ¿Vale? Bien, dicho esto, bueno, simplemente me quedaría mostraros la parte de informes. Tenemos una serie de informes
por defecto, donde lo que hacemos es concentrar toda la información que se ha ido generando respecto a saldos de vacaciones, contador de horas, por supuesto, informes mensuales de los totales de horas trabajadas, de horas nocturnas, festivas, lo que fuera. Y por supuesto también el informe de cara a inspección, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que todos estos informes se pueden customizar. Yo tengo aquí un par de ejemplos. Por ejemplo, el informe mensual de horas me da un detalle. Yo lo tengo filtrado por una serie de trabajadores de un periodo de tiempo en concreto, es el mes pasado, y puedo ver pues, el horario teórico. ¿Cuántas horas debería haber hecho? ¿Cuántas ha hecho? ¿Cuántas vacaciones? Si queréis añadir horas de médico, queréis añadir el concepto que queráis, lo podéis añadir a este informe y pues todos ellos se pueden descargar en Excel o en PDF para que podáis sincronizar esa información, ¿vale? Y simplemente para acabar también, recordar que dentro de nuestra alianza con Sage, pues tenemos el conector para todos aquellos clientes, es una ventaja competitiva muy importante. Todos los clientes que tengan el módulo laboral de Sage, que sepáis que tenemos un conector estandarizado que lo que hace es sincronizar ambas plataformas, ¿no? De manera que cuando deis de alta a un nuevo empleado en el módulo laboral de Sage 200, automáticamente todos esos datos del perfil personal del trabajador se van a volcar automáticamente en Wofu para que no tengáis que estar dando de alta y de baja a los trabajadores en 50.000 plataformas, sino que en este caso la sincronización es automática, ¿vale? Y luego en el sentido opuesto lo mismo, hablaba antes del informe mensual, pues que sepáis que las vacaciones, permisos retribuidos, las horas extras, las horas extra bueno, los conceptos más estandarizados que se hayan generado en Wofuk también se pueden sincronizar con Sage para que viajen directamente al programa de nóminas y ahí ya con el coeficiente o el importe que le corresponde a esas horas, pues se apliquen a nómina, ¿vale? Bien, dicho esto, yo creo que por mi parte quería daros una visión amplia, ¿no? Específica también de las cosas importantes de cómo funciona nuestra plataforma y aplicaciones de ejemplos prácticos de cómo esta ley pues, puede ayudaros primero a garantizar el cumplimiento de la misma y sobre todo adaptarnos, ¿no? Tanto tema de reducción de jornada como a los nuevos detalles de cómo debe ser el control horario. Así que, si os parece, pues pasamos a la ronda de preguntas. Voy a dejar de compartir para poder veros a todos aquí en el Zoom. Vale, pues si os parece, tengo aquí, no sé si en el chat tenemos alguna pregunta. Veo que no. No veo ninguna pregunta por aquí, no sé si es que lo hemos hecho estupendamente o no se ha entendido nada, pero Si tenéis alguna cuestión, sí que o bien nos decís quién quiere hacer la pregunta y le habilitamos el micro, o nos lo transmitís aquí a través del chat y con mucho gusto os la contestamos. De todas maneras, también adelantaros, que Bueno, una cosilla. A mí es que me sale como chat deshabilitado. No sé si es que a lo mejor no pueden poner. es verdad, es verdad. Mira, lo acabo de habilitar. ¿Quién puede ver tus mensajes? Diría que ahora, mira a ver ahora, Joana. vale, creo Vale, que si lo no, he mira, el habilitado. apartado de preguntas y respuestas. Ah, vale. Ahora ya sí podrán, ya sí me sale. Sí, vale, Perfecto. perfecto. Es verdad que Vale, no alguien nos ha estaba. puesto por aquí buenos días, buenos días. Vale, bueno. Deciros, no, mientras, bueno, la gente si tiene alguna cuestión que le vaya trasladando, que sepáis que también a través de Salvia, o a través de Joana o de cualquiera de sus compañeros, compañeras, podéis solicitarnos más información. Nosotros encantados de ampliar cualquier duda que tengáis con cualquier sesión, ¿vale? Mira, veo aquí ya algunas preguntas. ¿Cómo puedo solicitar un presupuesto? Al grano, sin paños calientes, me encanta esta pregunta. Pues sin lugar a dudas, yo creo que a través de Joana, ¿no? Os pueden, ¿cómo? Sí, nos puede que nos escriban. Voy a dejar por el chat el correo de marketing de nuestro de Salvia y ya pues la directora comercial se pone en contacto con vosotros y, y os ven pues el presupuesto según las condiciones de vuestra empresa y todo lo que hay que tener en cuenta, claro. Voy a dejarlo por Vale. aquí.
Sí, en este sentido, bueno, comentaros también a grandes rasgos, ¿no? O si quieres, también lo puede explicar Tono. En Gofo contamos con diferentes planes de precios que se adaptan un poco a las casuísticas de cada cliente. El pago es por uso, o sea, si tienes 30 usuarios, pagarás por estos 30 usuarios. ¿Qué pasa si tengo rotación en el equipo y a lo mejor hay meses que tengo 20 y otros meses que tengo 10? Pues la idea es se contrate pues una media de uso, pues yo qué sé, pues 25 y luego al final del año se regulariza. Si hay usado de más, pues entonces ya se paga un poco la diferencia. ¿Qué pasa si doy de baja a los usuarios? Pues tú tienes, simplemente se contabiliza los usuarios que tienes incluidos en la plataforma. Y cuando hablamos de incluidos en la plataforma, los que se han dado de baja porque ya no trabajan en la empresa se tendrían que suspender y eso sí que es responsabilidad del cliente, ¿no? Tú das de baja a tus empleados, pero legalmente sí que mantenemos la información durante 4 años, porque ya como os había avanzado antes, eh, la obligación de guardar la información durante 4 años, tanto para la empresa como para la plataforma, es la que nos pide la ley. Entonces puedes dar de baja al usuario, no cuenta esa licencia para el pago por uso, pero sí que guardamos la información durante 4 años. Y esas son cosas que tenemos en cuenta a la hora de hacer el presupuesto primero, que tenemos diferentes planes, cuál se adapta mejor, y luego el número de usuarios, pues un poco la casuística que tenga cada uno, y en función de eso es que se hacen los presupuestos. Pero luego también si llevan conector, con SAS de control horario, o con cualquier otro RP, o con un dispositivo, como decía, ¿no? Un dispositivo físico también lleva el uso de la API, y todo esto pues se tiene en cuenta para hacer el presupuesto. A ver si tenemos por aquí alguna otra pregunta. Sí, ¿no? En el chat. Ah, vale. Bueno, en el chat veo que han dejado la cuenta de Joana. Yo quería incidir en el tema, bueno, que había explicado la primera parte, ¿no? Que algo que ya tenemos que poner en marcha, que tengáis en cuenta para la reducción de jornada también, un poco el dimensionamiento de los equipos y que tengáis previsto para presupuesto. Y en el caso del registro de jornada, que sí que es algo más inminente, pues tengan en cuenta que hay plataformas como Wofu que os damos una garantía total del cumplimiento de la ley, porque simplemente nos dedicamos a esto es nuestro pan de cada día y ayudamos a las empresas a gestionar mejor, como decía Tono, para que la carga y la responsabilidad también sea compartida con el trabajador, aunque la obligación es de la empresa y tenemos que buscar un sistema que nos garantice el cumplimiento. Fichajes automatizados, que a veces también me preguntan. Fichajes automatizados, Wofo también lo hace porque Wofo existía antes de la ley, pero no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque la ley te dice ficha la entrada y la salida cada día de cada trabajador, que sea personal e intransferible, que sea objetivo, que sea trazable, que sea digital, ¿no? Ahora, entonces un poco esas son nuestras recomendaciones. eh, que tengáis en cuenta al momento de adaptarlo a vuestra realidad. En el caso de Wofo hacemos una consultoría inicial, les preguntamos, oye, ¿cuál es tu política para el registro de jornada? Que a veces muchos se sorprenden, ¿no? De cuál es la política, que no tenéis ninguna política, pero que para hacer la parametrización de la plataforma, pues es importante que tengamos estas cosas en cuenta. ¿Qué pasa si llegas antes, si te vas después, si hay descanso, si hay bolsas? Todos estos temas que los tengamos en cuenta. Que tengo trabajadores que no quieren fichar desde la aplicación móvil, que tengo trabajadores que no se conectan al ordenador, que tengo trabajadores que no me quieren dar su correo personal, yo qué sé. Todas estas cosas hay opciones y alternativas para sacarlas adelante, con garantías legales, básicamente. Así que yo creo que hemos cumplido el tiempo estupendamente. Si queréis alguna demo personalizada, pues aquí está mi compañero Tono. También podéis visitar nuestra Wofo Academy. Con Salvia también tenéis toda la información que necesitáis para adaptar a vuestra empresa. Y nosotros, pues nada, quedamos a vuestra disposición, Joana, y a todos por vuestro tiempo en esta sesión.